Muy bien. Camilo me pregunta si va a haber grupos hoy. Trabajo en grupos. Vamos a ver si hay tiempo. No estoy seguro. Si no, de pronto la próxima clase. Bien. Hoy vamos a hablar del teorema de Fermat y una aplicación que tiene que ver con buscar grupos, buscar números primos grandes. El, el teorema de Fermat eh, tiene como bastante importancia histórica. Fue formulado inicialmente en 1640 por Fermat. Aquí nos estamos refiriendo al pequeño teorema de Fermat, que, que, que fue formulado pero no probado en ese momento por Fermat. eh, y que luego fue probado, digamos, hubo varias pruebas posteriores, en particular, digamos, la formal que reconocemos fue de Euler en 1736. Eh, y más interesante, el teorema de Fermat tiene muchas generalizaciones importantes que se las van a encontrar, por ejemplo, en el curso de grupos y anillos. El teorema de Lagrange, que es como una piedra angular de la teoría de grupos, es en cierta manera una generalización de este pequeño teorema de Fermat. Entonces aquí vemos nombres muy grandes de las matemáticas. Estamos hablando de Fermat, Euler, Lagrange. Incluso Leibniz tuvo algo que ver con el teorema de Fermat. Es cierto, los grandes matemáticos de la ilustración tuvieron que ver con este teorema. Aquí está el teorema. Sea P un primo y supongamos que P no divide A, que A no es un múltiplo de P. Entonces, A elevado a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Bien, vamos a hacer una demostración de este teorema. Hay muchas demostraciones de él, unas que permiten mejor generalización que otras. Vamos a hacer una que cumple el propósito de este curso, porque la podemos probar con los elementos que tenemos hasta ahora. Bien, entonces, empecemos por considerar los siguientes enteros. A, 2A, 3A, y así sucesivamente hasta P menos 1 por A. Y tengámoslos por aquí presentes. Lo voy a llamar a esto ecuación 1. Y notemos que todos ellos son diferentes, son incongruentes módulo P.
Y para eso, pues veámoslo por contradicción. Entonces, si RA fuera congruente con SA módulo P con 1 menor o igual que R menor que S menor o igual que P menos 1, entonces, como A y P son primos relativos, como el máximo común divisor entre A y P es 1, entonces, ¿qué puedo concluir allí? Como A y P son primos relativos, ¿qué habíamos visto en ese caso? ¿Qué podemos hacer en esta ecuación? Si RA es congruente con SA y A y P son primos relativos, yo puedo cancelar la A, ¿cierto? Entonces, R sería congruente con S módulo P. Y esto es una contradicción, porque estamos suponiendo que R y S son distintos y están entre 1 y P menos 1. Exacto, Edwin. Em, no es un conjunto completo, pero es casi completo. Le falta un elemento, le falta el cero, pero sí, es casi un conjunto completo de residuos módulo P. ¿Cierto? Ahora, quiero que estén seguros de que entienden por qué A y P son primos relativos. Esto es clave en toda la demostración. Entonces, asegúrense de que entienden por qué A y P son primos relativos. ¿Alguien no entiende por qué A y P son primos relativos? Porque, bueno, voy a devolver la pregunta más bien, ¿por qué A y P son primos relativos? Alguien que me ayude a justificarlo. Yo creo que es porque P es primo y dijimos que P no divide a A. Correcto. Entonces, los únicos divisores de P son P y el 1 y eh, por tanto, el máximo común divisor entre P y A puede ser P o 1 y no es P porque P no divide A. Excelente. Gracias, Johan. Y gracias quien contestó, creo que fue Darío. Sí. Gracias, Darío, y gracias. Muy bien. Entonces, sí, como decía Edwin, tenemos un conjunto casi completo de residuos módulo P. Ahí solo nos falta el cero. Profe, ¿y por qué le faltaría el cero si A? Ah, no, mentira. Ah, Un cero, módulo P. sí, sí, ya me di cuenta. De hecho, lo que sigue es eso. Miremos que el cero no está ahí. Entonces, verifiquémoslo. Entonces veamos que el cero no está ahí. Si RA fuera congruente con cero módulo P, y pues y R estuviera entre 1 y P menos 1, entonces eso querría decir que P divide a RA. Y de nuevo,
como A y P son primos relativos, entonces, ¿qué puedo concluir ahí? Si P divide a R por A y A y P son primos relativos, entonces diría que P divide a R, lo cual de nuevo es una contradicción. Entonces, de esos enteros, exacto. Perfecto. Entonces, la conclusión de estas dos líneas de argumento es que ese conjunto, en ese conjunto, todos son diferentes, módulo P, son incongruentes por parejas módulo P, y ninguno es congruente con el cero. Por tanto, los enteros en 1 son congruentes. ¿Con quién? Pues yo no sé exactamente en qué orden, pero yo sé que son congruentes con los siguientes números. Módulo P. En algún orden. Eh, Sebastián me está haciendo una pregunta o es una afirmación. No, Estaba pero yo estaba respondiendo a la respondiendo pregunta. algo. Ok. ¿Por qué R es menor que P? Eso lo estamos suponiendo. ¿Cierto? Aquí arriba, por parte de lo que supusimos. ¿Cierto? Porque los enteros que cogimos, A, 2A, 3A, hasta P menos 1A, son de la forma R por A, donde R está entre 1 y P menos 1. Ah, perfecto, Johanna. Listo. Entonces, lo importante es que estemos de acuerdo con esta última afirmación. Esos enteros en 1, al ser todos diferentes, módulo P, o sea, incongruentes por parejas módulo P, y al no ser ninguno congruente con 0, módulo P, y al tener exactamente P menos 1 de ellos, podemos concluir que son congruentes con 1, 2, hasta P menos 1, módulo P, en algún orden. Yo no sé exactamente en cuál. Puede que primero sea congruente con el 3. En algún orden, hay uno de ellos que es congruente con el 1, otro con el 2, otro con el 3 y así es, hasta P menos 1. Lo bonito de eso es que yo los puedo multiplicar para concluir lo siguiente. Multiplicando estas congruencias, obtenemos. Entonces, en el lado izquierdo voy a poner el producto de los enteros en 1.
1 por, perdón, A por 2A, puntos suspensivos, hasta P menos 1 por A. Y multiplicando todos los enteros en 1. Y yo sé que eso va a ser congruente con 1 por 2 puntos suspensivos hasta P menos 1 módulo P. ¿Están de acuerdo con eso? Profe, o sea, entendí que el conjunto en sí no, ningún elemento es congruente consigo mismo, con otro elemento del conjunto módulo P, pero ¿cómo eso me lleva a que entonces es congruente con los enteros 1, 2 hasta P menos 1? Entonces, si yo cojo un entero cualquiera, él es congruente con algún R, módulo P, donde R está entre 0 y P menos 1. En este caso, sabemos que de estos que están aquí, A, 2A, 3A, ninguno es congruente con el 0. Entonces voy a simplificar esto aquí. Vamos, RA es congruente con S y S está entre 0 y P menos 1. Pero ya sabemos que el 0 no está ahí. Entonces sabemos que están entre el 1 y el P menos 1. Todos esos. Pero sabemos que no hay dos congruentes entre sí. Entonces, eso siendo un conjunto de P menos 1 elementos y este siendo un conjunto de P menos 1 elementos, uno puede de cierta manera hacer una función, digamos, voy a hacerlo así. Uno puede definir como una función en la que en un conjunto tengo a estos elementos y en el otro tengo al 1, 2, hasta P menos 1. ¿Cuál es la función? Pues sacar el residuo módulo P. Entonces a uno de ellos le va a tocar, no sé, por aquí el 4, cualquier cosa. A este otro le va a tocar por aquí el 1, no sé, en algún orden, no sé exactamente cómo, pero esa función es biyectiva. ¿Por qué? Se puede probar de la siguiente manera. Aquí probamos que es inyectiva, porque no hay dos que sean congruentes entre ellos módulo P. Y aquí mostramos que, bueno, sí, aquí mostramos que es función porque todos caen en este conjunto. Y además sabemos que la cardinalidad del conjunto de la izquierda es P-1. Aquí hay P-1 elementos y aquí también hay P-1 elementos. Entonces, si uno define una función inyectiva entre dos conjuntos con P-1 elementos, la función necesariamente es biyectiva. ¿Qué tal, Johan? Sí, profe, ya entendí. Gracias. ¿Gusto? Y una vez uno tiene eso, entonces lo que hicimos aquí es, bueno, si uno coge todas esas congruencias y las multiplica, entonces lo que obtiene es esa ecuación. Si no me interrumpen, yo asumo que están entendiendo. Voy a continuar.
decir, entonces, organicemos un poquito esto. Miren que aquí tenemos a P menos 1 veces. Tenemos a la P menos 1 y el resto es 1 por 2 por 3 hasta P menos 1, o sea, P menos 1 factorial. Y del otro lado tenemos simplemente P menos 1 factorial. Esto lo voy a llamar la ecuación 2. Quiero que noten algo. Es algo que he visto en las tareas. Cuando yo digo es decir, lo que estoy queriendo decir es que esto de arriba es equivalente a esto. Es decir, nos está dando una equivalencia. Y en efecto, estas dos cosas son equivalentes, simplemente las reescribí. Estas dos congruencias son equivalentes. Uno puede ir de la de arriba a la de abajo y de la de abajo a la de arriba. Entonces, ojo con el uso del lenguaje. Es decir, es una equivalencia. Ahora miren que estamos muy cerquita de probar el teorema. Lo único que nos falta es cancelar el P-1 factorial. ¿Y qué necesito yo para poder cancelar el P-1 factorial? Necesito simplemente asegurarme de que el máximo común divisor entre P y P-1 factorial sea 1. Y eso es cierto porque P no divide a P-1 factorial. Como P no divide a P-1 factorial, entonces el máximo común divisor entre P y P-1 factorial es 1. ¿Y por qué no lo divide? Buena pregunta. Preguntó Juan Pablo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué será que P no divide a P-1 factorial? Correcto. Gracias, Diego. P es un primo. Entonces P, bueno, no, en general, bueno, P, eh, entonces P no divide a P-1. Y P, porque todos son menores, ni a P-2, ni a P-3, no divide a ninguno de los números menores que P. Pero además P es primo. Entonces, cualquier primo que divida a P-1 factorial es menor o igual que P. Es estrictamente menor que P. Sí, esto solo se cumple para primos. Sí, esto es cierto para primos. No es cierto en general. Por ejemplo, no sé, 4 factorial es, perdón, ese no me funciona. Creo que con el 6 me funciona. 6 sí divide a 5 factorial. Sí,
6 sí dividía 5 factorial. Porque 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2. Y aquí tenemos un 6. Entonces, fíjate que esto de arriba, solo es cierto para primos. Entonces, aquí puede ocurrir, claro, que el 6 aparece como el producto de dos primos dentro de 5 factorial. Pero eso no puede ocurrir con un primo porque no puede ocurrir P como un factor de ningún entero menor que P. Uy. Entonces el máximo común divisor entre P y P menos 1 factorial es 1. Y podemos cancelar P menos 1 factorial en 2 para obtener a la P menos 1 congruente con 1 módulo. ¿Qué tal? De acuerdo. La duda. Yo, el único paso con el que estoy confundido es porque hay una función biyectiva entre los dos conjuntos. O sea, ¿cómo probamos esto? Y Edwin está haciendo una pregunta similar. Profe, el dibujo de la función biyectiva me es claro, pero realmente, ¿cuál sería la función? Fórmula que me relaciona estos dos conjuntos. ¿Sería la congruencia misma? No, la congruencia es una relación. La congruencia es una relación. Hay que definir una función. Yo creo que este es un excelente momento para que nos separemos en grupos y probemos un ejercicio que va en esta dirección, que estuvo formulado en la tarea y que encaja muy bien en esto. Entonces, la pista aquí, respondiendo a la función de Edwin, es que la función podría ser sacar el residuo de dividir por P. Listo. Eh, el ejercicio que quiero que enfrentemos es el siguiente. Vamos a ver, por acá lo tengo. Es este. Es un ejercicio que estaba entre los ejercicios propuestos. Dice que si A1 hasta N es un conjunto completo de residuos módulo N y el máximo común divisor entre A y N es 1, entonces A por A1, A por A2 hasta A por AN también es un conjunto completo de residuos módulo N. En, la, en el libro había una pista y era que
mostraran que estos enteros de aquí son incongruentes por parejas. ¿Listo? Eso es una pista, pero para probar que es un conjunto completo de residuos, deben ir un poco más allá. Voy a separarlos en grupos. En esta ocasión voy a intentar hacer el tema de los grupos aleatorio para que sea un poco más rápido y podamos trabajar más rápido. Vamos a ver que se me olvidó cómo hacer esto. Denme un momento, por favor. ¿Será que si estoy compartiendo pantalla no me deja? Perdido. Voy a dejar de compartir un momento para ver si me ubico. Me- me- Y claro, ya que están llegando todos, en un momento se los envío. Creo que ya están todos de regreso. Parece que sí. Y bueno, entonces voy a dejar ahí este ejercicio y se los voy a dejar como una inquietud para que lo terminen de resolver. Creo que hay dudas hubo, hubo serias inquietudes allí. Muchos consideran que es lo mismo, que es un conjunto sea un conjunto completo de residuos y que no haya dos eh, congruentes entre sí, que no haya una pareja congruente entre sí. Eh, Eso es verdad y hace falta probarlo. El link que les estoy enviando para los que no vieron el mensaje es para que entre el grupo que trabajó envíen eh, una respuesta a este ejercicio. Yo, eh, no tiene que ser una respuesta perfecta, simplemente evidencia de que trabajaron juntos. Ojalá que, entonces, me gustaría que muy pronto recojan lo que hicieron y me lo envíen. No tiene que ser la respuesta correcta, completa, pero uno de los miembros del grupo recoja los correos electrónicos de los compañeros y me envían esa respuesta a ese formulario que les acabo de enviar. La idea es que lo hagan ya en este momento para que podamos seguir la clase
Pero no hay problema, yo voy a dejar el formulario abierto y lo pueden hacer después de clase. Tampoco hay lío. Yo lo dejo hasta las 10:30 para que el que se enredó lo envíe ahorita. Listo. Profe, Sí, dime. no existe la posibilidad de... Bueno, es que yo le voy a modificar la respuesta porque ya la mejoramos con respecto a lo que habíamos enviado ahorita y no me deja como cambiar el archivo que uno monta. No te dejó. Debería dejar cambiar la respuesta. Me deja entrar a modificarla, pero no me deja cambiar el archivo que monté. Entonces, pues es como lo mismo. Entonces voy a... Debería funcionar, pero si no funciona, tu correo es SE Mendoza, ¿cierto? Ya se lo pongo en el chat. SE Mendoza, no, yo elimino tu respuesta para que puedas enviar otro. Y ahí la voy a eliminar. SE Mendoza, Listo. la voy a eliminar. Listo. Quedó eliminada. Bien. Y voy a continuar con la clase. Aquí hay una pequeña generalización de, del teorema de Fermat, este corolario, en el que podemos omitir la condición de que P no divide A. Entonces, si P es primo, para cualquier entero A a la P es congruente con A módulo P. Miren que es casi lo mismo. Es como si yo multiplicara por A ambos lados de esa igualdad para que me quede A a la P a la izquierda y me quede A la derecha.
hay una pequeña sutileza para demostrarlo y es el caso, considerar el caso de que P divide A. Y es más o menos evidente porque si P divide A, entonces ambos lados de la igualdad son cero. Y se cumple de nuevo la igualdad, la congruencia. Entonces la demostración se las dejo para que la revisen ustedes por su cuenta. Y voy a pasar al siguiente punto, la siguiente parte de la clase, que es una aplicación de esto. Habíamos hablado algún día, cuando hablamos del colador de Eratóstenes, acerca de cómo encontrar primos. Y vimos que el colador de Eratóstenes pues es más o menos eficiente y ayuda, de cierta manera, en la búsqueda de primos, pero no alcanza a ser suficientemente útil para las aplicaciones reales. Entonces, supongamos que lo que queremos es encontrar un primo muy, muy grande. Por ejemplo, un primo de 1024 bits, ¿cierto? Entonces, imagínense, esto es del orden de 2 a la 1024, ¿cierto? Es un primo que está entre 2 a la 1024 y 2 a la 1025, ¿cierto? Estoy buscando un primo muy, muy, muy grande. Entonces, allí el colador de Eratóstenes se vuelve inviable. Esto no es posible recorrer todos los enteros, todos los primos hasta 2 a la 1024. Simplemente no es viable hacer ese número de divisiones o de multiplicaciones. Entonces, una estrategia que se le ocurrió a alguien es, en lugar de hacerlo determinístico, hacerlo probabilístico. Entonces, es la siguiente estrategia. Escoger aleatoriamente un número de 1024 bits y luego verificar si es primo o compuesto. Si es primo, pues bien, ganamos. Si no es primo, escogemos otro. Y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos hasta que escojamos un primo. Muy buena pregunta, Johan. ¿Cómo verificamos que un número es primo? Entonces, hay dos problemas en esta estrategia, ¿cierto? Hay dos problemas aquí. Uno, lo que pregunta Johan, ¿cómo verificar si ese número es primo o compuesto? Y otro, ¿será que eso de escoger aleatoriamente un número sí va a ser efectivo algún día? ¿O será que me voy a quedar toda la vida escogiendo números y siempre me van a salir compuestos y no voy a encontrar nunca un primo? Entonces, voy a abordar esas dos preguntas. Entonces, la primera que voy a abordar es si la estrategia es viable en el sentido de que si hay suficientes primos. Y la segunda es cómo verificar si es primo o compuesto. Listo. Entonces, frente a la primera, la respuesta es que no hay que repetir muchas veces para encontrar un primo. Y eso es gracias a que siempre, a que hay bastantes primos. Entonces, la densidad de los primos es más o menos alta. Y escogiendo
algunas veces, eventualmente vamos a encontrar un primo. La cuenta es más o menos así. Y esto es más o menos informativo solamente, pero lo voy a decir. Entonces, resulta que esto lo han estudiado mucho. Si llamamos a pi de n el número de primos menores o iguales que n, digamos, esto es una función que para un n dado me dice el número de primos menores o iguales que n. Hay un teorema muy famoso que es el teorema de los números primos. El teorema de los números primos dice que ese número se puede aproximar con n sobre el logaritmo natural de n. Más precisamente, dice que el límite cuando n mayúscula tiende a infinito de pi de n sobre n sobre el logaritmo natural de n es igual a 1. Eso es lo que nos está diciendo una cosa muy interesante, y es que esto es una buena aproximación cuando n tiende a infinito de pi de n, del número de primos menores o iguales que n. Esto es un teorema muy famoso y muy interesante, porque además aquí se utilizó inicialmente la hipótesis de Riemann, se está utilizando análisis complejo y es como ese primer resultado que conectó la teoría de números con el análisis complejo y abre como un nuevo campo de investigación súper importante que relaciona el análisis complejo y la teoría de números. Más allá de su importancia, recomiendo para que lo busquen y lo miren, es bien bacano. Lo que uno puede concluir respecto a lo que estamos viendo es que siempre hay bastanticos primos. Entonces, de ahí, la probabilidad de que si uno escoge un n, digamos, aleatoriamente entre 1 y n mayúscula, de que eso sea primo, es, pues, sabemos, una buena aproximación para eso es n sobre el logaritmo natural de n sobre n, entonces sería n sobre el logaritmo natural de n dividido el número total de números entre 1 y n, es decir, n, y esto es igual a, me cancela la n mayúscula y me queda 1 sobre el logaritmo natural de n mayúscula. Entonces, más o menos tenemos la probabilidad. Y de ahí, por ejemplo, si uno tomara n igual a 2 a la 1025, lo que obtendría es que 1 sobre el logaritmo natural de n es aproximadamente 1 sobre 710. Es decir, la probabilidad de que escoger un número aleatorio entre 1 y 2 a la 1025 sea primo es de 1 sobre
710. Es decir, si yo repito escoger aleatoriamente unas 710 veces, hay una buena probabilidad de que alguno de ellos sea primo. Entonces, este primer paso tiene sentido. Es una estrategia ganadora en ese sentido. La probabilidad de encontrar un primo de esa manera es buena. Lo puedo repetir 1000 veces. No hay problema. Repetir algo 1000 veces no tiene mucho problema en un computador. Ahora lo que sigue es enfrentar la segunda pregunta. ¿Cómo verificar si ese número que escogí aleatoriamente es primo o compuesto? ¿Alguna pregunta antes de que pase a la siguiente diapositiva? ¿Alguna pregunta con respecto a esto de acá? Sí, yo tengo una pregunta. Dime, Darío. Am, Esto lo que nos muestras, ¿eso se puede probar matemáticamente o se dedujo pues empíricamente? Esto se puede probar. Se llama el teorema de los números primos. La demostración está fuera del alcance de este curso. Y nos Está dice, fuera del alcance, profe, dijo. sí, está fuera del alcance de este curso. Ah, Pero algún día. Me gusta la actitud de Johan. Cuando vean análisis complejo, pueden regresar y decir, ve, ¿será que puedo entender la demostración del teorema de los números primos? Y miren que es una cosa muy loca, o sea, ¿qué tiene que ver la densidad de los números primos con análisis complejo? Sí, variable compleja. Muy bien. Voy a continuar entonces. Ahora, verificar si n es primo con certeza es inviable. Lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de Fermat para verificar probabilísticamente si es primo o no. Entonces, recordemos que el teorema de Fermat nos decía que si P es primo, entonces para cualquier entero A a la P es congruente con A módulo P. Eso me permite hacer lo siguiente, concluir lo siguiente, pues el contrarrecíproco lo que me dice es que si A a la N no es congruente con A módulo N, entonces N es compuesto. Entonces, si uno toma un entero N y un entero A y eleva A a la N y verifica que eso es diferente de A módulo N, entonces puede descartar ese N. Ya sabe que ese N no es primo. profe, ahí el N es el objetivo, ¿cierto? Exacto. El N es el objetivo. Este es el que quiero que sea primo. El N es el objetivo.
Pero ojo que el recíproco de Fermat no es cierto. Es decir, si A a la n es congruente con A módulo n, n es primo. Esto no es verdad. Uno quisiera esto. Uno quisiera esto porque esto le daría una manera de verificar que si es primo con certeza, pero esto no es verdad. Por ejemplo, con A igual a 2, 2 a la 340 es congruente con 1 módulo 340, pero eh, 300, perdón, aquí estoy haciendo algo mal, módulo 341. Pero 341 es igual a 11 por 31. Si quieren para que quede más, lo podemos hacer así. 2 a la 341 es congruente con 2 módulo 341, pero 341 no es primo, es compuesto. Exacto. Entonces, esto nos sirve, esta idea nos sirve para descartar números compuestos, pero no nos sirve para detectar con certeza primos. De hecho, el 2 es muy útil como A, ¿cierto? Tomando a igual a 2, eh, se ha estudiado mucho el caso y se ha definido a un entero n se le llama pseudo primo si n divide a 2 a la n menos 2. Miren que esto es lo mismo que decir que 2 a la n es congruente con 2 módulo n. Entonces, cuando un número n satisface esto, se le llama pseudoprimo. En más general, se le llama pseudoprimo en base a si a la n es congruente con a módulo n. Y se probó en 1903 que hay infinitos pseudoprimos para cualquier base A. De hecho, esto es peor, porque resulta que hay enteros n que son pseudoprimos para toda base A. Un ejemplo de eso es el 561. Y a esos se les dio un nombre, Carmichael, en honor a Carmichael, que fue el primero que los descubrió. Sin embargo, y aquí está la observación importante, estos impostores son más escasos que los primos. Y son tan escasos que si escogemos suficientes bases A y verificamos que A a la N es congruente con A
módulo n, digamos, para un número bueno de valores a, es para a en un cierto conjunto S suficientemente grande, lo que vamos a hacer es concluir que con una buena probabilidad, con alta probabilidad, n es primo. Profe, ¿esa probabilidad se puede cuantificar o simplemente es alta? Se puede cuantificar, se puede cuantificar. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Puedes subir un poco donde empezaste a formular este procedimiento, por favor? Listo, ahí. No, una diapositiva más abajo, por favor. Ahí. Am, en el tercer punto, donde dice si P es primo para cualquier entero A, entonces A a la P es congruente con A módulo P. Si no me equivoco, en el pequeño teorema de Fermat dice que eso es cierto cuando P no divida a A, ¿cierto? Eso es una condición que existe. ¿O me No, no es equivoco? necesaria. No es necesaria. Vimos un corolario que es este precisamente, que no requiere, hay un corolario de Fermat que no requiere que P no divida a A. Listo, perdón. Entonces, para concluir, esto nos da una especie de algoritmo para verificar si un n es primo. Lo que hacemos es escoger muchos valores de a y comprobar que se cumple que a a la n es congruente con a módulo n. Si eso ocurre para muchos valores de a, entonces concluimos que ese número n es primo con una buena probabilidad. Y eso que les estoy diciendo no está muy lejos de lo que en efecto se utiliza eh, en la vida real para encontrar primos grandes, en, para asegurar, para utilizar sistemas de encripción que requieren primos grandes. Eh, en, en la carpeta compartida hice una pequeña implementación de esa idea utilizando el pequeño teorema de Fermat. Lo pueden mirar, no es más que lo que les acabo de escribir, escoger un n arbitrario, aleatorio y luego verificar para varios números si satisface el teorema de Fermat. Hay, hay algunas mejoras, entonces un algoritmo un poco mejor es el algoritmo de Miller-Rabin. Miller-Rabin es basado en las mismas ideas, pero es un poco mejor. Nos da una mejor certeza. Si alguien está interesado, lo puede consultar. Y ese de Miller-Rabin sí es algo que se usa en la práctica. A mí se me acabó el tiempo, así que voy a dejar ahí por hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo me despido de todos por si se tienen que ir. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un feliz día y nos vemos el jueves. Si alguien tiene dudas, me puedo quedar 5 minuticos y responder alguna duda. Profe, yo sí tengo. Dime, Sebastián. Es que am,
Pues hace rato tengo como una pregunta sobre una construcción que hemos hecho varias veces en las demostraciones. Pues esa demostración que utiliza números primordiales, pues que es el producto de los n primeros primos. Am, eh, mm, Quería preguntarle a usted por qué el producto de los n primeros primos sucesivos aumentado en uno no necesariamente es un número primo. Esto, Sebastián, ¿por qué esto no es primo? Sí, exacto. Puede tener un divisor mayor que P sub n. ¿Por qué? Pues me gustaría tener un ejemplo que sea como tangible. Por, Hay un ejemplo. Creo que si uno coge, creo que son los primeros 13 primos. ¿Cierto? Si uno coge P1, P2 hasta P sub 13, le suma uno, resulta que eso no es primo. Creo que ese es el ejemplo que dan en el libro de Burton. Lo voy a buscar por aquí un segundo. Em, ¿Cierto? Hay ejemplos concretos de eso. ¿Dónde está eso? Ujú. Sí, cuando vimos el colador de Eratóstenes, creo que fue, no, la conjetura. ¿Alguien recuerda? Es que yo no recuerdo dónde lo vimos, pero sí les di un ejemplo. Mm, no, pero yo no me acuerdo de ningún ejemplo. Pero bueno, el caso es que pues me parecía como raro que eso no tuviese que ser primo necesariamente porque por el argumento de que un número, pues un número es, para que un número sea primo basta con que eh, los números menores o iguales a su raíz cuadrada no lo dividan. claro, pero entonces fíjate que esto es súper grande. Esto es un número muy grande. Entonces, puede haber un primo, puede haber un primo perfectamente entre P13 y el producto de todos ellos. Mira que esto es muy grande, mucho más grande que P13. Entonces puede existir un primo ahí perfectamente y puede existir un primo que divida n.
Sí, Sí, creo que la cosa es que, pues no sé, tenía como un sesgo que no me permitía entender qué tan grande era ese número. Porque, o sea, yo sí me decía a mí mismo como, bueno, pues ese número es lo suficientemente grande como para que exista un P que